Durante el gobierno pasado vieron la luz un montón de causas, muchas de ellas armadas, muchas se fueron cayendo, muchas se vienen sosteniendo a chapuzado, ¿cómo es que dicen? A chapuzones, así a manotazos de ahogado. Uno de los que está pasando por estos momentos es con quien está comunicado en estos momentos, el señor Alberto Giacumbo. Alberto, por una de las causas llamadas de la mafia de los contenedores. Alberto, muy buenas noches. Pablo Lofiego, Francisco Soto los saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pablo, Francisco. ¿Cómo están ustedes? Bien, contanos como primera medida cómo estás pasando todo este tema del encierro, cómo es la situación ahí, si les dan para cuidarse, también la situación y la incertidumbre de tener la familia afuera con todos estos casos que se van incrementando día a día. Mira, justamente en el día de hoy estoy cumpliendo 37 meses de detención. Y va a ser en pocos días más, 6 meses, que con el tema de la pandemia no puedo ver a mis hijos. Entonces el tema del encierro cada vez se hace más asfixiante, teniendo en cuenta que uno, en mi caso, como lo expresé en el debate oral, que es público, o fue público, voy a sostener mi inocencia hasta el último día de mi vida. Entonces es como que vas empeorando minuto a minuto. Vas sintiendo un agobio cada día mayor, y aquí las medidas son las que tiene el servicio penitenciario a mano. Son extremadamente básicas, porque también es de público conocimiento que el Servicio Penitenciario Federal ya el año pasado estaba en emergencia nacional. Contamos con la buena voluntad del personal de la unidad, el respeto y el trato que nos dispensan, pero las condiciones son básicas. Incluso hay un informe del director y de la jefa médica de la unidad al respecto y en específico del COVID-19. Bien. Como bien decías recién, vas a sostener tu inocencia hasta el último minuto. Mucho se ha hablado, la opinión pública ha hecho desastres, carnicería prácticamente con todos los que están ahí. Contanos un poco en qué consiste en sostener tu inocencia. ¿Por qué decís que la causa tuya fue armada? Mira, son dos cosas diferentes. Mi inocencia se basa simplemente en que lo que yo firmé, que es la acción que me deja rehén de la causa, está amparado y sustentado por la normativa vigente aduanera, para no ir en específico a la temática puntual de la institución. En el armado de la causa también es de público conocimiento, porque hay versiones y contraversiones, que esto es la derivación de una pelea entre la ex ministro de Seguridad y el entonces director general de la aduana, Juan José Gómez Centurión, con la infiltración de distintos grupos de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Después de mucho tiempo, ¿sí?, empieza a verse en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el tema de D'Alessio, que también tiene que ver con nuestra causa. Entonces tenés un combo importante de cosas que hacen que en ese momento nuestra causa haya tapado un montón de otras cosas. ¿Me entendés? Es una causa que no tiene causa, y hasta ahora con una condena de primera instancia que casi no tiene sustento. Más allá del respeto que tengo por el tribunal oral que nos juzgó, que además, por lo que tengo sabido, es uno de los tribunales con más trayectoria y recorrido en el fuero penal económico, y tengo todo el respeto por los jueces que asistieron al debate. La pregunta es si por ahí pudieron actuar con la libertad que pueden actuar habitualmente o no. Yo, después de 8 meses de debate, hasta el día antes de la lectura de lo que era el fallo, en mi casa me esperaban en 3 lugares diferentes al mismo tiempo, porque yo me iba libre de culpa y cargo, y me terminaron condenando por un año por arriba de lo que había pedido la Fiscalía, que ya era una barbaridad, a priori, ¿no? Porque te voy a repetir, no hay delito en lo que a mí respecta en la participación. Y es muy fácil verlo. Si vos podés alterar cualquier cosa menos la cronología de los hechos. Entonces, cuando vos vas a la cronología de los hechos, y está mi declaración en el debate también, y si mirás muy por arriba el debate, porque fueron 8 meses, con observar 3 o 4 cosas de las primeras 3 a 5 sesiones, el debate se cae a pedazos, no se sostiene. E igualmente se sostuvo 8 meses y nos terminaron condenando. Pero la realidad es esa.
No hay motivo para habernos condenado, porque te vuelvo a repetir, lo que yo firmé está sustentado por la normativa vigente aduanera. Inclusive, otros abogados defensores terminan hablando siempre de los hechos o de los actos dispositivos firmados por Alberto Giacumbo, porque la causa termina girando toda alrededor de la acción mía, ¿sí? Y la acción mía es absolutamente legal. Es más, hoy en día la aduana sigue trabajando de la misma manera, o peor, porque a lo que yo le di un marco de formato de acto dispositivo con el respaldo legal, hoy ni siquiera se firma un acto de esas características. Tampoco había antecedentes de la jefatura que me había precedido. Yo agarré una oficina devastada, ¿me entendés? A mí me convocaron por una foja de servicios intachables y en 2 meses me sacaron en el prime time de la televisión como un corrupto. Entonces, es como que me pasó como aquel viejo mono de los pósters, cuando creía haber alcanzado todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sí, a vos y a Minicelli los masacraron mediáticamente. Las causas son un mamarracho. ¿Fuiste un chivo expiatorio en todo este tema? Mira, no sé si lo tengo que decir yo, si me corresponde a mí decirlo. Lo que yo sí sé es que, en definitiva, lo primero que hicieron conmigo fue masacrarme en los medios, producto de una escucha entre 2 personas, que no era yo, respecto de una supuesta coima de 500.000 pesos, que en el afán de destrozarme, en uno de los medios más grandes y masivos, hasta le cambiaron el signo monetario diciendo que eran $500.000, cuando la giganteografía de la escucha atrás de la periodista decía el signo pesos. Pero más allá de la mala intención o el error quizás casual, tenés que nos trae a la causa, ¿sí?, la declaración de un arrepentido, de lo que termina siendo el primer arrepentido en la historia judicial argentina. Una persona que había tenido diferentes causas, que siguieron surgiéndole causas y que lamentablemente espero se haya recuperado, porque aún hoy no le deseo el mal a nadie. Es un muchacho que lamentablemente tenía muchos problemas de adicción a las drogas. ¿Está bien? Con lo cual, su versión, sin fundamento y sin sustento, hace que a mí me terminen condenando. Porque cuando yo pido que se corra la medida de prueba para desbaratar una maniobra sucia respecto de algo que yo no tenía participación, y que ese dinero del que se hablaba en las escuchas era para el pago de la estadía de los contenedores, objeto procesal de la causa, en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, que es una empresa privada, que ni siquiera tenía participación la aduana, mucho menos Alberto Giacumbo o quien estuviera a cargo de la oficina que yo estaba como titular, esa prueba, cuando se corre en el debate, queda demostrado que efectivamente fue para el pago de esa estancia de los contenedores. Entonces se cae la prueba o la acusación, mejor dicho, de la coima. Sin embargo, en el relato de los fundamentos dice que la asidua comunicación con este muchacho arrepentido me involucra en la causa, pero hay 388 entrecruzamientos de llamado y yo no salgo en ninguno. Claro. Cuando surge la causa D'Alessio, de lo que encuentran en el allanamiento de la casa de Marcelo D'Alessio, hay un manuscrito, supuestamente de puño y letra de él, que lo saca a publicidad la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, y estaban todos los encartados de esta causa, todos menos uno, Alberto Giacumbo, porque yo no estaba en el radar de D'Alessio, porque no hablaba con nadie, porque no me encontraba con nadie, porque no me veía con nadie y porque no transaba con nadie. Entonces, si vos analizás que la causa es por corrupción y la madre de mis hijos hoy sigue alquilando y está tratando de sobrevivir como puede, como la mayoría de los argentinos, porque lamentablemente, quizás por la pandemia o por algunos otros factores, a mí no me gusta hablar de política, no me interesa la política, lamentablemente está todo muy mal y mi familia la está pasando peor. Entonces, nada concuerda con nada. Yo estuve escasos 2 meses al frente de esa jefatura al momento del traslado de 6 contenedores dentro de la zona primaria aduanera. La acusación por parte de la querella y del Ministerio Público Fiscal es asociación ilícita y contrabando. Sí. No hay, de mi parte, ni asociación ilícita ni lícita. Y el contrabando no se puede conflagrar si la mercadería no sale a plaza. Claro. Y la mercadería ni siquiera llegó a tener un despacho de importación oficializado.
pero se han dicho tantas burradas Sí. y se ha desinformado tanto, no solamente desde el periodismo, sino incluso desde los actores en el debate, porque han venido agentes aduaneros, que yo que soy un institucionalista, que aprendí a caminar en la aduana, ¿me entendés? Que mi padre falleció en actividad, que yo adoro la institución y también la voy a defender, porque puede haber gente corrupta como en todas las instituciones, pero eso no quiere decir que todos los aduaneros seamos corruptos, ¿está bien? Exacto. Entonces, algunos aduaneros o algunos trabajadores que prestan servicios en la aduana dieron vergüenza con sus declaraciones. Y esos casualmente fueron los que vinieron a acusarnos. Y se fueron so pena de ser denunciados por falso testimonio. Entonces, es todo muy raro. Hay como una especie de operativo cerrojo, todo nos es absolutamente denegado, más allá de que la pandemia también dificultó todo, vuelvo a insistir, seguimos esperando algo de parte de la Sala 1 de Casación, que por suerte es una sala que está bien precedida en cuanto a buen nombre y honor de los jueces, que ha sido garantista y ha sido justa en el derecho con respecto a los casos de Julio Devido, de Roberto Barata, de Pérez Osuna, el intendente de Río Turbio y demás, pero hasta el momento no se ha expedido en lo más mínimo respecto de nuestra causa. Todavía no tenemos ni fecha de audiencia y mientras tanto seguimos languideciendo acá. Claro. Alberto, tengo entendido que estuviste muy vinculado a Racing, club del cual sos hincha. Sí, socio Bodas de Oro, y no pude recibir el carnet. ¿Y cómo fue ese momento donde estuviste cerca del club? Que tengo entendido que fue en 2015. Sí, de toda la vida estuve ligado al club como hincha, como socio, como fanático, pero me acerco al club en el momento en aquella famosa pelea entre presidente y vicepresidente y que queda a cargo Víctor Blanco, y por interpósitos amigos me fui acercando, me fui involucrando, siempre como colaborador externo. Terminé ocupando un cargo de asambleísta en la tira de la comisión directiva, pero lo importante no es eso, lo importante es la vinculación que tenía con la gente del fútbol infantil, con la participación en distintos hechos de la vida del club, y el grupo humano que se había conformado y que teníamos un montón de sueños que en el caso mío no pude cumplir por esta ausencia física en cuanto a la vida social, no solamente la vida cotidiana de mis hijos, que es lo más importante y lo que más me hace sufrir a mí y por mí y por ellos, sino a alejarme tremendamente del club. Sí, como hincha, ¿qué te puedo decir? Racing salió campeón 2 veces en un año y yo no pude estar presente nunca. Espero que alguna vez se repita porque si no me tengo que matar, pero bueno, nada, eso es una parte del fanatismo que me guardo para mí porque es otro sufrimiento también y lo sufrieron mis hijos y no se quedaron ni para los festejos porque era más para ellos un velatorio mi ausencia que una fiesta en la cancha y en definitiva se ha destrozado una familia que era una familia como las de antes, bien conformada, padre, madre, 5 hijos y bueno, nos arrasaron como un tsunami, ¿me entendés? Sí. He solicitado el arresto domiciliario, me ha sido denegado. La madre de mis hijos está como factor de riesgo por un asma nervioso. No sé si tendrá que ver con todo esto, porque nada es casual, más allá de que tenía algún problema de base, y es una mujer que de la noche a la mañana se quedó sola y yo no sé dónde está la plata de la corrupción. Lo que sí sé que le dejé un montón de deudas pactadas, porque siempre cumplí con los pagos. Hay que tirar un veraz mío y se puede saber perfectamente al momento de los hechos cuánto debía Alberto Giacumbo, cuántos créditos personales tenía, cómo vivía, cómo dejaba de vivir, y vivía como podía, o vivía como quería, en definitiva era mi vida. Pero yo nunca le robé un peso a nadie, y a la aduana no le robé ni un capuchón, al contrario, le di mucho más de lo que he recibido. ¿Me entendés? Si bien sí. Es cierto, la aduana te paga un muy buen sueldo, que ya con eso es suficiente, no tenés necesidad de corromperte, ¿sí? Porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y si hay algo que en lo que yo me consideraba millonario y había alcanzado la completud como hombre, era respecto de mi familia, y me sacaron lo más preciado que tenía, mi trabajo, porque amo la institución, y mi familia, que es lo único que me mantiene vivo hoy, porque a esta altura del partido ya no sé ni si me interesa volver a trabajar en la aduana, porque yo estoy convencido de algo, Giacumbo no robaba, Giacumbo molestaba en la estructura de la línea de algunos, ¿me entendés? Porque la hazaña con la que vinieron a declarar
la falta de objetividad en las declaraciones y a su vez la falta de sustento en esas declaraciones, porque hay contradicciones entre la instrucción y lo declarado en el debate. Y cuando vinieron a declarar el debate, pasaron vergüenza a algunos trabajadores de la aduana respecto de las preguntas de las otras defensas. Ni siquiera tuvieron que salir mis abogados defensores a defender lo hecho por Alberto Giacumbo. Claro. ¿Me entendés? En una de las primeras audiencias tuvimos, todo pasa por algo, vino Vidal Albarracín padre, el doctor Vidal Albarracín, que es uno de los corredactores del Código Aduanero, la ley 22415. ¿Sí? Y al testigo que estaba, que la otra vez lo nombré, pero ya ni me interesa nombrarlo, no tengo ningún prurito si me lo preguntan, pero no me interesa, bajó violeta del estrado, ¿me entendés? Porque no sabía más cómo sostener su mentira. Aparte se dio el lujo de salir a dar entrevistas y decir una barrabasada tras otra, y después no las pudo sostener. Entonces yo no entiendo cómo llegamos a la lectura del fallo. Alberto... Y es lo que me tiene la cabeza absolutamente fracturada. Claro. Ni hablar del alma. Sí. ¿Cómo lo afectó el tema de que salió últimamente a la luz de la privación, de la violación de la privacidad, con todo el cableado, todos los micrófonos? ¿Es algo más o menos se sospechaba, se hablaba, los tomó por sorpresa? Imagino la bronca que debe haber causado. Sí, te sentís desde el primer día, del momento en que entregás el DNI para entregarte a la justicia o a las manos de la justicia y bajás hacia el subsuelo de la Alcaidía 29, ya bajás a un inframundo y te despersonalizás absolutamente, es como si te individualizaras, pasaras a otro plano de la vida. Y al enterarnos y a tomar estado público el tema del cableado, el alambrado, como se suele decir en la jerga, es una cosa más, es un condimento más de algo que no termina de explotar, ¿me entendés? Porque estamos ahí, siempre está a punto de salir la verdad con respecto a nuestra causa, pero siempre hay alguien que la pisa. Yo agradezco el esfuerzo enorme de un programa como el de ustedes, de la 92.3 que me dio aire la otra vez, el esfuerzo de Radio del Plata, y perdón que por ahí promociono a la competencia, pero he tratado de llegar a medios masivos con mi verdad, porque en definitiva, con la verdad no debería tener que tener miedo, ¿sí? Y no le estoy faltando el respeto a nadie, simplemente estoy contando lo mismo, exactamente lo mismo que dije durante el debate, lo mismo que dije en la instrucción y lo mismo que me voy a morir diciendo si esto no se revierte. A mí me arruinaron la carrera, pero me arruinaron la vida, pero fundamentalmente le arruinaron la vida a mis 5 hijos. ¿Me entendés? Que hace 5 minutos me llamó Giovanni, de 9 años, para saber si no me reconoció ni la voz de los nervios que tenía mi hijo, preguntando si yo ya estaba haciendo el reportaje, porque están todos prendidos a la radio con la esperanza de que un reportaje devuelva al padre a la casa, y no tiene nada que ver. Claro. Es lo que uno trata de aportar para que no le pase a otros, porque muchos aduaneros, ¿sí? Volvemos a lo mismo, te dan vuelta la cara pensando que vos estás en algo que no tenés nada que ver, y no se dan cuenta que esto es un loto en contra. Claro. ¿Me entendés? Porque cuando a mí me entrevista un asesor de Gómez Centurión, Nicolás Rivas, me llama por los antecedentes, y en ese momento la aduana funcionaba casi como un servicio de inteligencia. ¿Entendés? La pregunta que habría que hacerse es quién trajo, por ejemplo, al supuesto jefe de la banda, ¿sí?, a la aduana. Lo traje yo, lo fui a buscar yo, lo entrevisté yo no lo conocía, lo conocí en Marcos Paz, estando detenido. Al tercer día me llamaron, porque yo hablaba con mi esposa en ese entonces, y le decía, ¿sabés con quién estoy? ¿Sabías a quién conocí? Uno es una persona educada, respetuosa, pero también tiene sangre en las venas, y al tercer día me llamaron, porque obviamente uno en su inocencia no sabía ni que lo estaban escuchando, después te acostumbras a convivir con la escucha permanente, la violación de la privacidad hasta cuando hablas con tus hijos, pero bueno, es el trabajo que tienen acá y hay que también entenderlo, entre comillas, no aceptarlo, pero bueno, lamentablemente con el correr del tiempo el hombre se vuelve un animal de costumbre, eso ya se sabe. Sí. Y al tercer día me llamaron para decirme cuál era mi problema, que no hiciera ninguna estupidez porque iba a ser sancionado, iba a ser castigado y demás. Obviamente comprometí mi palabra que no iba a tener ninguna acción de agresión para con nadie, pero ponete en mi lugar. Si vos tenés enfrente al tipo que hace que vos estés preso, lo querés matar, ¿sí? Una manera de decir. Y a partir de ahí seguimos en lo mismo. Nunca realmente el impulso por parte del Ministerio Público Fiscal o de la querella tuvo intención real de saber cuál es la verdad.
Fíjate que ha culminado el debate, ya tenemos una condena de primera instancia y la justicia no sabe de quién son los contenedores. Claro, sí. Alberto, ¿cómo imagina, cómo se piensa después de todo lo que pasó, después de todo, como dijimos ya anteriormente, cómo lo masacraron, cómo desarmaron, hicieron pedazos una familia, una vida? ¿Cómo se imagina ese día posterior a la libertad? Mirá, si a vos te gusta el boxeo, me pegaste en el hígado. Déjame tomar aire. Si yo te digo que desde el primer día de detención mi mayor problema es el día después de mañana, vos me vas a decir, pero ¿cómo? Estás esperando a tu familia, vivís enamorado de tus hijos, no podés más sin ellos, te morís por ir a la cancha. ¿Sabes lo que pasa? Que antes de entrar yo acá tenía una vida. Tenía mi buen nombre y honor, mantenía la memoria de mi padre intacta, de que te vuelvo a repetir, murió alquilando, porque era un tipo honesto, porque nunca se robó nada tampoco. Mi viejo entró en 1954 a la aduana, ¿sí? Fue corrido del cargo y perseguido por la dictadura militar, y yo fui perseguido por la dictadura macrista. Y hago una analogía y me quiero matar, porque a mi viejo lo cesantearon a los 49 años, y la aduana, en la parte de legales, yo no sabía, con todo lo que conozco de aduana, que no creo que haya mucha gente que conozca lo que yo sé de aduana, sin querer sonar creído, pero le dediqué la vida a capacitarme. Yo no sabía que en legales de la aduana había chamanes y adivinadores del futuro, porque el sumario interno administrativo, que es absolutamente más vergonzoso que el armado de la causa, estaba atado al resultado del debate oral, ¿sí? Nosotros fuimos condenados el 8 de noviembre, y la aduana nos deja cesantes el 7, un día antes. O sea que no pudieron esperar ni siquiera la lectura del fallo. Esa es otra de las tantas irregularidades que tenés. Quien firma la denuncia es la doctora Vivian Romualdo, o se presenta porque es Vivian Romualdo contra. Vivian Romualdo es una compañera de aduana que merece todo mi respeto, que se recibió de abogada trabajando en la aduana, que es loable su crecimiento, pero que el expertise comparado con la carrera de uno, ¿sí? La actuación inmediata anterior de esta persona, vuelvo a repetir con todo el respeto, era pasear perros, estaba trabajando en la división guía de canes. Entonces, ¿cómo me puede denunciar una persona que no sabía lo que era pisar el puerto? Que no ha tenido práctica ni operativa ni conocimiento acabado de la materia operativa, porque vos podés saber de legales, pero con la operativa, la aplicación de la operativa, hay un abismo de diferencia, ¿entendés? Y casualmente fue del trío que compuso la querella la única que no habló. Además, la aduana fue denunciante y querellante, y para ser querellante tiene que haber recibido la orden del entonces director general, si no, no se podría haber presentado. Entonces llama la atención, porque si vos haces memoria, el Centurión hace su rally mediático, ¿sí? Sí. Lo primero, en una de las tantas emisiones que tuvo al aire, dice que él había hablado con Barreiro Laborde y que lo tenía como un topo. Después esa grabación desapareció, ¿sí? No es fácil encontrarla hoy. Pero la aduana no necesita topos. La aduana necesita de aduaneros que sepan de aduana, que honren a la institución y que trabajen como tal. Hacer un operativo cerrojo sobre casi la friolera de 5.000 contenedores y decirle al usuario externo del servicio aduanero no, porque no, sin ningún tipo de respuesta lógica, no es la función de la aduana. La función de la aduana es darle trámite a lo que sea la marcha de la nacionalización para la importación o la marcha de la salida de las mercaderías en su calidad de exportación, no renunciando absolutamente a ningún control. Pero vos no podés detener la mercadería, porque no, porque sospechás de todo, porque te parece que está todo mal, porque es la herencia recibida de un gobierno anterior. Estás mezclando lo político con lo operativo. Exacto. Y lo mismo pasa en el ámbito judicial. Un defensor mío decía, cuando la política entra en la justicia, el derecho sale por la ventana. Y bueno, acá estamos viviendo eso. No te olvides que allá por el 2016... la parte que le corresponde a Claudio Minicelli, a quien conocí el día del debate, el 14 de marzo del año pasado, ¿sí? Eran los primeros ataques contra el exministro de Planificación, que es su cuñado. Sí. Entonces esta era la banda del mono Minicelli. Sí. Los titulares apuntaban al cuñado de Devido. Y si vas inclusive
al día después de la condena, Mafia de los Contenedores condenaron al cuñado del ex ministro de Planificación. O sea, todos los títulos se los llevó Más Debido, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Y Miniseli, que era amigo del supuesto jefe de la banda. Bueno, cada uno tiene los amigos que tiene en la vida. Yo no conozco la vida de Claudio Miniseli, y como dije alguna vez, porque siempre sale a la palestra lo mío y lo de él, porque a los dos nos involucra el mismo personaje. Claro. ¿Me entendés? Que el mismo día de la lectura de la condena, firmó y se fue a la casa, y se está riendo todavía de todos nosotros. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por contar toda su verdad, fue un placer la verdad la entrevista y que nos haya dedicado este espacio. Esperemos que todo tenga el mejor de los finales, y si bien Estudiantes y Racing no son muy buenos amigos, bueno, ojalá cuando vuelva todo nos crucemos y nos saludemos, o en el cilindro de Avellaneda, lo espero para conocer el nuevo estadio de 1 y 57. Me han dicho que es precioso, solamente pude observarlo por televisión, va a ser un placer por supuesto. Les agradezco el espacio, déjame mandarle un beso enorme a todos mis hijos, que son la única razón por la que sigo luchando, por la que me sigo levantando cada mañana, cada vez con menos esperanzas, porque uno quiere creer en la independencia de la justicia, quiere creer en que la verdad va a triunfar sobre la mentira, pero a veces los tiempos de la verdad sobre la mentira, o los tiempos de la justicia, o los tiempos de la justicia divina, no son los tiempos de uno, ¿me entendés? Acá ya tenemos lamentablemente el antecedente de un consorte de causa que adquirió un cáncer grado 4, un tumor cerebral, y recién ahí por una cuestión humanitaria le dieron la libertad, y yo la estoy pasando bastante mal. Yo tenía enfermedades preexistenciales a la causa esta que no fueron tenidos en cuenta, ni en la parte de la instrucción, ni ahora por el servicio penitenciario. Un día me dijeron que tenía, por dos motivos diferentes, una valvulopatía congénita y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida en un 40%, que ambas eran una cardiopatía, y al otro viernes me dijeron que no era nada, y por eso no compongo la lista de personas de riesgo. Claro. O sea, hay muchas cosas todavía que no salen a la luz, que no se puede determinar la verdad, y en el medio de eso, si me queda un minuto más, lo único que le ruego a la Sala 1 de Casación es que falle a derecho. Es lo mismo que se le pidió al Tribunal Oral. Yo entiendo que era otro momento y que pudo haber habido un montón de factores externos a la voluntad de los jueces, la cual yo no pongo en duda en cuanto a su honorabilidad, su entereza y su accionar. Pero yo soy inocente y lo voy a pelear, vuelvo a repetirte, hasta el último día de mi vida. Es una deuda de honor que tengo con la memoria de mi padre y con mis hijos. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, gracias por el tiempo y bueno, mucha suerte con el programa. Gracias, muchísimas gracias. Así pasaba Alberto Giacumbo, detenido por la causa La Mafia de los Contenedores.